Cuando pensamos en lo que es una condena penal, se nos vienen a la cabeza cárceles, multas, prisiones domiciliarias, escraches mediáticos. Y casi automáticamente aparece la reacción rápida. De un lado, la consigna de la mano dura, del otro, la bandera del garantismo. Pero si nos detenemos un poco, surgen preguntas más de fondo. ¿Qué es exactamente la pena? ¿Es simplemente hacer sufrir al culpable? ¿Es obligarlo a devolver lo robado o reparar el daño? ¿O es una herramienta del Estado al servicio del orden político? En este video quiero que miremos algunos aspectos de la pena desde la filosofía política clásica. Para entender la pena desde la política conviene empezar por lo más simple. El presupuesto de la pena es el acto injusto, que es el delito. Después viene la respuesta de la comunidad política, que es la pena. El delito no es solo un hecho aislado entre individuos, no es simplemente que alguien mató o robó. Ese mismo acto toca una estructura de justicia que sostiene la convivencia. Quita algo que no es solo de la víctima, sino del orden que hace posible que todos vivan con un mínimo de seguridad, previsibilidad y confianza. Por eso, no se puede entender la dimensión política del delito ni la respuesta de la comunidad si no aceptamos que el ser humano es naturalmente social y que su vida justa depende de un orden compartido. Podemos decirlo de manera más sintética así. El delito es el acto que rompe el orden justo, la pena es la respuesta institucional frente a ese atentado a la justicia y busca reparar en alguna medida ese desorden. Desde la filosofía clásica, la pena es un mal que se impone a alguien por una falta, para restablecer un orden. No es un desahogo emocional ni una descarga de bronca, sino una respuesta racional al quebrantamiento de la justicia. Nadie quiere el delito, que es siempre un mal. Pero la respuesta de la comunidad política que impone la pena, cuando es lo merecido por el infractor, es un acto de justicia. Y en ese sentido la pena es un bien. Por eso imponer una pena justa no es algo malo que hace el Estado por gusto, sino un bien al que toda la comunidad tiene derecho. El derecho a que la injusticia no quede impune. Ahora bien, para que haya pena en sentido propio, tiene que haber algo realmente contrario a la voluntad del infractor. Pérdida de libertad, de bienes, de poder, de prestigio, de comodidades reales. Si no hay una privación efectiva, si la condena casi no cambia nada en su vida, puede haber formalidad jurídica, pero no pena. Por eso, cuando se discuten prisiones domiciliarias de lujo o condenas que se cumplen en condiciones claramente privilegiadas, aparece la reacción social. Eso no es un castigo. Jurídicamente hay sentencia, pero políticamente falta una pena real. Podemos entonces proponer una definición. La pena es un mal impuesto contra la voluntad de un sujeto por la autoridad pública en razón de un quebrantamiento del orden jurídico. No es una simple venganza del cuerpo social, sino un acto de justicia con dimensión vindicativa por el cual la comunidad política, a través de la autoridad legítima, restablece el orden de justicia y protege el bien común. Pero es importante entender que la pena debe significar un mal que es justo que lo sufra quien delinque. Con esta noción, el paso siguiente es ver cómo encaja la pena dentro del orden político y en qué sentido podemos decir que realmente restaura la justicia. Cuando hablamos de que la pena restaura la justicia, lo primero que hay que aclarar es que restaurar la justicia no significa deshacer el pasado, sino reordenar las relaciones presentes, según lo debido. El daño ya causado, por ejemplo, la muerte de una persona, es irreparable. Ese hecho no puede dejar de haber ocurrido. Pero la justicia no tiene por objeto borrar los hechos, sino restablecer la igualdad de vida en las relaciones entre las personas y la comunidad. Por eso, cuando decimos que la pena restaura la justicia, queremos decir que suprime la desigualdad moral y jurídica que introdujo el delito, no que borra el hecho histórico. Desde una perspectiva atomista, el delito produce al menos 3 desórdenes. En primer lugar, un desorden en la cosa o persona dañada, la muerte de la víctima, la destrucción de una casa, el robo de un patrimonio. Ese es el daño material o fáctico. En segundo lugar, un desorden en el mismo delincuente, en su voluntad, que se ha desviado del orden de la razón y de la ley. Ha querido para sí un bien, ventaja, placer, lucro, contra lo debido a otro. Y en tercer lugar, un desorden en el orden jurídico y en el bien común. El delito es un desafío concreto a la ley y mientras permanezca impune, el infractor queda por encima de la norma que obliga al resto y la comunidad queda en una situación de desequilibrio. A partir de aquí se ve muy claramente qué puede y qué no puede hacer la pena.
La pena no puede eliminar el desorden en la cosa o persona dañada cuando el daño es irreparable. No devuelve la vida al asesinado, no borra un trauma, no vuelve intacta una historia que ya se rompió. Sin embargo, sí puede actuar sobre el desorden en el sujeto culpable y sobre el desorden en la comunidad. Respecto del culpable, la pena lo coloca en una situación de sujeción, prisión, multa, restricción de bienes o de libertad, en la que su injusta ventaja se transforma en sufrimiento o pérdida proporcionados. Respecto de la comunidad, la pena reafirma la supremacía de la ley y del bien común sobre la voluntad privada y restablece la confianza de que la injusticia no queda como premio, sino que trae consigo un mal debido, que es la pena. Aquí entra la noción clásica de igualdad de justicia. Santo Tomás entiende la justicia como la virtud de dar a cada uno lo suyo. Eso presupone una cierta igualdad entre lo que alguien tiene o sufre y lo que le es debido según la razón y la ley. Cuando el delincuente actúa, crea una desigualdad injusta, obtiene una ventaja que no le corresponde, un beneficio, una impunidad, una autodeterminación absoluta, y coloca a la víctima y a la comunidad en una desventaja que no debían padecer. Por eso se dice que del delito nace una deuda de pena. Al romper el orden de justicia, el culpable queda obligado a sufrir algo contrario a su voluntad, de modo que se restablezca esa igualdad perdida. Podemos imaginarlo de forma muy sencilla. Antes del delito hay un cierto equilibrio entre el delincuente, la víctima y la comunidad. Después del delito, el delincuente queda con una ventaja indebida. Ha causado un mal y si nada sucede, conserva todos sus bienes y su libertad como si no hubiera pasado nada. La víctima y la comunidad, en cambio, quedan con una desventaja indebida. Han sufrido un daño y además deben soportar la impunidad. La pena interviene precisamente aquí. Al imponer al culpable una privación o un sufrimiento proporcionado, neutraliza esa ventaja injusta y reordena su relación con la ley. Ya no es el sujeto que desafía impunemente al orden común, sino alguien sometido a una pérdida que ahora se le debe en justicia. Esto se ve con especial fuerza en el caso de los daños irreparables como el homicidio. El bien lesionado, la vida de la víctima, no puede ser devuelto. No hay pena que compense matemáticamente ese daño. ¿Qué puede hacer entonces la pena? Respecto a la víctima, no le devuelve la vida, pero reconoce públicamente el valor de esa vida. El orden jurídico declara a través de la pena que ese acto es tan grave que merece la respuesta más dura que el derecho prevé. La pena tiene así una dimensión declarativa. Hace visible ante todos el rango que ese bien tenía en el orden de justicia. Respecto del culpable, mientras no sufra pena, su situación es la de quien ha quitado un bien máximo y sigue disfrutando de los suyos como si nada. Cuando la pena se aplica, sus bienes o su libertad quedan sometidos al orden de justicia. Ya no disfruta gratis de una situación ventajosa luego de haber cometido un daño extremo. Respecto de la comunidad, la pena hace coherente el orden jurídico. Si el homicidio quedara sin sanción, la ley quedaría desmentida en los hechos. Al castigarlo, la comunidad afirma que ese tipo de conducta es incompatible con la convivencia ordenada y refuerza la protección de todos los demás. Habíamos dicho hace rato que la pena es realmente un mal, porque si no, no es pena. Pero aunque debe ser un mal para quien delinque, eso no significa que sea un mal para todos. El mal de la pena es justo cuando recae sobre quien ha introducido un desorden en la medida y con la forma que la justicia exige. Antes de delinquir, al sujeto no se le debía esa pena. Al cometer el delito, cambia su relación con el orden de justicia. Ahora es justo que sufra una privación proporcionada a su falta. En ese momento, la pena deja de ser simplemente un mal más y se convierte, paradójicamente, en un bien de orden. Es un mal físico o moral que, sin embargo, es bueno en cuanto restablece la proporción entre la culpa y la situación del culpable dentro de la comunidad. Por todo esto, podemos concluir con precisión. La pena no restaura la justicia porque elimine el hecho pasado, sino porque reordena el presente. Al imponer al delincuente un mal que ahora se le debe, elimina la ventaja injusta que había obtenido, afirma la primacía del bien común y devuelve a la ley su vigencia real. Aunque el daño material causado por el delito sea irreparable, la injusticia ya no permanece activa como ventaja impune, sino neutralizada por una pérdida proporcionada. La pena es así el modo propio en que la comunidad política restituye, en la medida de lo posible, la igualdad de justicia que el delito había roto. Como vemos, la pena es una pieza clave del orden político
Por eso es necesario tener claro para qué fines concretos se la usa y cómo esos fines se articulan entre sí en un sistema penal que quiera ser justo. Ya hemos dicho algo, pero ahora lo precisamos. En la tradición tomista se pueden distinguir varios fines de la pena, pero es importante ordenar bien las cosas. La función esencial de la pena es retributiva. Lo primero que busca es restablecer en lo posible la igualdad rota, eso de lo que habíamos hablado recién. Si la pena no retribuye nada, si no hay un castigo real, los otros fines, el medicinal y el ejemplar, se vacían o quedan flotando en el aire. Esto se ve con claridad cuando se discute que un exfuncionario condenado por corrupción pueda cumplir la pena en condiciones casi privilegiadas o que mantenga intactos sus bienes y su influencia. El sentimiento social es que ahí no hay verdadera retribución por el daño hecho. La ventaja injusta sigue prácticamente intacta. El primer fin, entonces, es el fin retributivo, restablecer en lo posible la igualdad quebrantada. La pena devuelve algo al orden. El culpable deja de estar en ventaja injusta frente al resto de los ciudadanos porque pierde libertad, dinero, poder o prestigio. Si en un caso de corrupción masiva el perjuicio del erario público es enorme, pero las penas efectivas son mínimas o casi no se sienten, la ventaja injusta no desaparece. El mensaje que queda implícitamente es: valió la pena delinquir. Por eso el fin retributivo no es simplemente devolver lo robado o tratar de reconstruir el estado de cosas anterior al delito, algo que muchas veces es imposible. Como ya vimos, el fin retributivo consiste en aplicar un mal al delincuente, proporcional al mal causado, porque es justo que reciba de la sociedad ese tratamiento y no quede en ventaja respecto de quienes no delinquen. Lógico que si fuera posible hay que restituir las cosas al estado anterior, como devolviendo todo lo robado, pero siempre pagando por la injusticia cometida con la pena prevista, como la prisión y la inhabilitación. El segundo fin es el medicinal o correctivo. La pena, además de retribuir, tiene un aspecto de medicina. Busca corregir al infractor, reordenar sus conductas, disuadirlo de reincidir. Un sistema serio combina firmeza con programas reales de educación, trabajo y acompañamiento. No se trata de oponer castigo y corrección, sino de entender que la corrección verdadera se apoya en una justicia reconocida. Sin embargo, este fin es secundario, es deseable, pero no puede anular el núcleo de justicia que exige la pena. No se puede justificar que alguien prácticamente no sufra ninguna privación real en nombre de una supuesta resocialización, que en los hechos no corrige nada. Además, muchas veces el delincuente no quiere corregirse o no puede. Igual se debe cumplir la pena. El tercer fin es el ejemplar o preventivo. La pena también tiene un efecto ejemplar, educa a los demás. Al ver que hay una respuesta proporcionada y firme, otros se disuaden de cometer el mismo delito y se protege la paz social. Cuando la sociedad percibe que los de arriba nunca pagan, el efecto ejemplar se invierte. La ley aparece dura para el débil y blanda para el poderoso. Esa inversión destruye la función política de la pena y erosiona la confianza en las instituciones. La pena tiene realmente que disuadir a otros de cometer ese delito. Esta es la razón por la que a veces conviene endurecer las penas. Después de todo, el ciudadano honesto no tiene miedo en sí a las leyes duras porque no tiene intención de delinquir. No hay que olvidar que la pena tiene que ser real, porque si no, además de la injusticia por el delito, aparece otra injusticia, la de la impunidad. Podríamos seguir con otros temas, como quién es el titular del jus puniendi y los criterios para la aplicación de la pena, pero por ahora dejamos acá. Espero que te haya sido útil, seguimos en contacto y nos estamos viendo. Chao.